Buenos días. Hemos celebrado ya este domingo la Divina Misericordia. Hemos visto este mar grande, este océano inmenso del amor de Dios. Seguimos ya en este lunes de la segunda semana de Pascua. Hoy la Iglesia nos invita para que se proclame el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Primer momento, lectura del texto. Había un fariseo llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: te lo aseguro, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó: te lo aseguro, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pídamele hoy al Santo Espíritu de Dios que venga y nos dé su fuerza, su gracia, su luz, que podamos mirar esta palabra con el entendimiento que nos da. Por eso una segunda proclamación, una tercera, tener cuidado con todos los detalles, quién se arrima a Jesús, qué le dice, quién era este personaje, cuál es la temática, cuál es el reconocimiento que hace de Jesús, cuál es la pregunta que le hace este personaje a Jesús, cuál es la respuesta del Señor. ¿Y cuáles son las últimas frases y sentencias de Jesús sobre esta temática a este hombre que viene con una incógnita? Miremos entonces la mirada en el texto, perdón la redundancia, el corazón va reposando en cada palabra y en el sentido más profundo del mismo. Segundo momento, meditación. Seguimos en Pascua. Hemos vivido una semana llena de esta octava de Pascua como un solo domingo, pero ya seguimos caminando y vamos hacia 50 días de Pentecostés, pero la temática es gozo, alegría, resurrección, vida en plenitud que nos ha dejado Jesús. Hoy aparece un personaje muy importante, Nicodemo. Nicodemo es aquel que también con José de Arimatea está en el momento del sepulcro y lleva unas 100 mirras de aloe y otras fragancias para el embalsar, para los aromas, para preparar el cuerpo del Señor. Es un hombre que desde el principio ha escuchado a Jesús. Este es el primer encuentro que nos narran de Nicodemo con Jesús. Es un hombre importante, es uno de los jefes judíos, hace parte del Sanedrín. Y es uno de aquellos que no quiso ir en contra de Jesús, pero tenía incógnitas en su corazón, como muchos pues veían la grandeza de Jesús. De hecho, cuando va por la noche, este es el contexto, va una noche, lo llama Rabí, lo reconoce, maestro. O sea, Rabí es reconocer que Jesús sabe lo que dice. Tiene conocimiento de la Torá, tiene conocimiento de las Escrituras. Y entonces dice algo muy bonito, dice: sabemos que vienes de parte de Dios como maestro. O sea, dentro de ese gran conjunto de personajes que muchos estuvieron en contra de Jesús, este hombre es sensato y da afirmaciones claras, es prudente, sensato y veraz, y dice: es que sabemos que vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces. Pues, o sea, si no viniera de Dios. Da como ese principio de reconocer a Jesús, que sus obras y su presencia son de Dios. Seguramente le tocará avanzar y avanzar mucho y luchar contra los otros que presionan para ir en contra de Jesús, pero ya inicia a abrir el corazón. Y en ese abrir el corazón a Jesús, pues hay incógnitas, y Jesús lo trata en esa noche con toda la disponibilidad del corazón que siempre ha tenido Jesús para con todos. Este hombre grande de Israel bebe de esta fuente, de esta grandiosa espiritualidad de Jesús, de Dios mismo. Entonces, aquí el fondo es, Jesús le dice: te aseguro que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. La pregunta de Nicodemo nace de esta afirmación de Jesús: nacer de nuevo para el reino de Dios.
Y aquí hay que tener algo claro. Jesús le está hablando a un hebreo que se imagina el reinado del Mesías de otra manera. Lo hemos dicho muchas veces. El reinado de ellos era en el tiempo a la manera de David y Salomón, como un hombre guerrero, victorioso, que recuperara terrenos políticos, que hiciera a Israel grande, humanamente hablando. Y entonces Jesús le da una sentencia como: para comprender el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Y él no alcanza a comprender esas expresiones. Él no tiene, como ustedes y yo, el conocimiento que tenemos ahora del bautismo de él. Estaba el bautismo de Juan, que era un momento penitencial, de invitación a la conversión. No perdonaba pecados, pero sí era una invitación a la conversión. Él no sabía lavarse en la sangre y en el agua del Cordero de Dios, que nos perdonaría los pecados, nos haría hijos de Dios, templos del Espíritu. Pero empieza la luz a crecer en el corazón de Nicodemo. Y entonces, bueno, Nicodemo le dice: pues, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? Se tiene que meter como otra vez en el vientre de la mamá. Y Jesús lo quiere llevar a algo no físico, no un nacimiento físico. Como lo mismo, el mesianismo no era algo así como el del mundo, pues el nacimiento a este reino que trae el Mesías, el verdadero no reino, del Rey de Reyes, Señor de Señores, es un reino del Espíritu. Y el nacer es desde lo más interior. Y el único que le podía dar ese renacer al hombre es el sacrificio redentor de Jesús, porque su sangre y agua han lavado toda la transgresión y toda la separación que el hombre ha tenido de Dios en las distintas generaciones. Y esto es lo que vendría a hacer Jesús, a instituir su reino. En la glorificación en la cruz, en su costado abierto salen sangre y agua, nacen las fuentes de la salvación, Eucaristía, bautismo y todos los sacramentos, para que tengamos vida nueva en el interior. Y el ser humano deje todo ese hombre viejo en términos paulinos y nazca a un encuentro con Jesús. Ayer en la misericordia de Dios contemplábamos eso. Es como hasta para el más pecador hay oportunidad de nacer de nuevo en Jesús. Hay resurrección primero para el espíritu y al final hay una resurrección al final del tiempo, en el cuerpo también. Pero eso es profundizar teológicamente hablando en términos de lo que vendrá. Pero ya por el bautismo hay vida nueva. Y tenemos el Espíritu Santo y es el que permite esta vida nueva. Jesús ha dejado el Espíritu para que comunique esta vida de su pasión, muerte y resurrección a todas las generaciones que hemos venido en el tiempo, en la historia. Entonces, en esta temática ustedes y yo vivimos en esta vida nueva de Jesús. Hemos aceptado este nacer en Él y con Él para vivir darle gloria a Dios con todo lo que hacemos, pensamos y decimos, con nuestro día a día, con todo lo que somos. Entonces, aquí Jesús termina diciéndole a Nicodemo para que sigamos avanzando. Te lo aseguro, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer del agua y del espíritu. Acordémonos cómo nos bautizan, cómo nos derraman agua en nosotros. Primero era por inmersión total en una piscina, ahorita es sobre la cabeza, en otras partes todavía lo siguen utilizando como en las primeras comunidades cristianas, pero ahorita derraman agua. Y esta fuente de agua significa la vida del Espíritu, que recibimos todos los que hemos sido bautizados. Ustedes y yo ya obtenemos esto que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Pero ¿cómo lo comprendemos? ¿Cómo vivimos el bautismo? ¿Cómo tenemos la claridad de que tanto hemos hablado de que somos templos del Espíritu Santo? Que hemos nacido del agua y del Espíritu a la vida nueva que Jesús nos ha dado con su pasión, muerte y resurrección. ¿Cómo vivimos esto en el hogar, en la casa, en el trabajo, en todos los ámbitos de la vida? Afectivamente, económicamente, en todo lo que sea que tenga que ver con nuestra existencia. ¿Cómo vivimos el bautismo? Que ustedes y yo no quedemos como tan embotados porque Nicodemo no comprendía. A veces no comprendemos la grandeza de la vida del Espíritu. Sí, para la carne y para la materia, muchas cosas. Y el cuerpo es digno, claro, y hay que tratarlo con dignidad. Pero es que ¿por qué no vamos más al fondo? Esta Pascua es ir al Espíritu, a lo más profundo. Esta primera resurrección es la que se nos ha dado en el bautismo. Ya vivimos en la plenitud de la vida de Jesús. Ayer nos invitaba el Evangelio a terminar mirando cómo tendríamos que vivir en esta vida de los que creerían en Jesús, porque en Él tenemos vida, en su nombre tenemos vida.
pues sigamos mirando cómo aceptamos esta agua y este Espíritu de Dios que hemos recibido. Entonces por eso Jesús le dice algo claro, es que el que no nazca de ahí no puede entrar en el reino de Dios. El reino de Dios no son solo intenciones humanas a la manera de cosas físicas y de la carne. El reino de Dios es, desde lo más profundo del corazón, es aceptar a Jesús como mi Dios y Salvador. Lo acepto y vivir acorde a esta fe que tenemos. Y poner toda la confianza en Él y amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Y el reino es amor, el reino del mundo es opresión, poder, intereses. El reino de Dios que trae el Mesías es amor, amor y amor. Y eso es lo que sigue predicando la iglesia. Es la invitación para mí, para todos, que podamos comprender que si queremos vivir en Dios, conocerlo, e ir a lo más profundo de Él, pues hay que amar. Esa vida del agua y del Espíritu no es para quedarnos como quietos, no, es para amar, es para vivir en el amor. El Espíritu Santo, la tercera persona, es el amor del Padre y del Hijo. Y entonces Jesús viene aquí a ponerle una comparación, es que tienen que nacer de nuevo porque el viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes ni dónde viene ni a dónde va, así es todo el que ha nacido del Espíritu. Lo espiritual no es palpable tan físicamente, es más bien como escuchar y agudizar el oído y de la fe y movernos por una emoción que nace del corazón. Es algo muy profundo, es algo que va más allá de solo los sentidos físicos, claro que sirven, y todo este ser compuesto de cuerpo y alma, pero es algo muy profundo de aquellos que aman a Dios, ven más allá, sienten más allá de lo solo físico, natural, que es válido, pero tienen una capacidad de una sabiduría especial, de leer el acontecimiento de cada día o los acontecimientos de cada día con una nueva capacidad. Jesús le está hablando a Nicodemo como quien dice, vea, ustedes tienen una idea en su cabeza cerrada y tiene que ser así, y el Mesías tiene que ser así, y Dios obra de diversas maneras, y sopla aquí, y sigue el Ruach, y pone hálito aquí, y su presencia, quien lo recibe, tiene una capacidad que no tiene el que se ha puesto en su yo y las cosas tienen que ser como yo quiero. ¿Será que escuchamos ese susurro de Dios, del Espíritu de Dios, que sigue iluminando a aquel que se deja iluminar, aquel que quiere ir más allá solo de lo material? Pues aquí Jesús pone una comparación hoy. El que nace del Espíritu escucha este susurro del Espíritu de Dios. Ruidos hay muchos en el mundo y hay muchas señales para el que quiere vivir en el mundo de muchas formas. Y hay momentos buenos y agradables para la vida cotidiana. Pero el Espíritu tiene una capacidad interior más grande, más profunda. Y para eso hay que pedirle a Dios que nos dé el discernimiento del Espíritu, los dones del Espíritu Santo, para que este nacer del agua y del Espíritu sea una realidad, no sea solo un momento donde me bautizaron y no sé ni para qué sirve el bautismo y allá se quedó todo. Hemos celebrado la vigilia pascual donde renovamos todo este bautismo. ¿Cómo vivimos en el agua y en el Espíritu? Es decir, ¿cómo buscamos el reino de Dios? El reino de Dios es amor. No son intereses muy humanos, no son avasallamientos, no es poder, no es pasar por encima de los otros. Esa es la temática profunda de este día. Y en este tiempo de Pascua es aceptar a Jesús resucitado como el Señor de mi vida. Vivir en esta misericordia que se nos ha presentado ayer. En este don de este océano inmenso de Dios, de su amor y de su misericordia. Dar esa misericordia a los otros. Reconocer el bautismo es saber que Dios todos los días nos acompaña porque somos su templo. Con la dignidad de guardar todo de este cuerpo y alma unidos, con todo lo que hacemos en el día, sea orden a dejar que Dios more en nosotros, Y cuando Él viene, pues Él habla al oído, y Él pone emociones nuevas todos los días, y entonces a una mamá le dice cómo ser mamá, que no es fácil, cómo actuar ante un hijo que tiene una circunstancia, una problemática, como un papá le da la emoción del corazón, cómo reaccionar, cómo amar, cómo poner límites cuando hay que poner límites, cómo dar confianza. A un empresario le da
inspiración también para providencia para otros, para misericordia para otros, para obrar bien, correctamente, en rectitud, en justicia. A alguien en sus distintas profesiones, a un médico, a un abogado, a todos, cómo ser este carisma que tienen y llevarlo a la vida del día a día. A usted y a mí nos da la capacidad de vivir en el agua y en el Espíritu. Ya hemos sido lavados, hemos sido perdonados por Dios. ¿Cómo vivimos en el nombre de Jesús una vida nueva? Con todo nuestro ser, con las características personales de cada uno. Analicemos esto hoy. ¿Cómo estamos invitados a nacer de nuevo? Y si estamos como muertos en vida, porque no hemos valorado el bautismo, pues renazcamos de nuevo en Jesús. Siempre hay lugar a la misericordia de Dios. En el sacramento de la penitencia, lo veíamos ayer, ahí está toda la misericordia de Dios y hay vida nueva para volver a empezar y mirar al cielo y decir, tengo que profundizar qué es lo verdaderamente importante en mi vida, quién es Dios y cuál es el sentido que tiene en mi existencia. Hagamos oración. Gracias, Señor Jesús, por esta Pascua, porque sigues hablándonos con las Escrituras. Reconocemos que tenemos que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Ya lo hemos hecho en el bautismo. Te damos gracias por ser bautizados. Enséñanos a vivir el bautismo. Enséñanos a reconocer la presencia del Espíritu que nos habla y que sigue soplando en nuestro interior y que nos mueve a la conversión y que nos invita a vivir en ti y para ti. Que no seamos tercos, que no nos quedemos solo en lo material, que podamos salir y comprender las profundidades de la riqueza de tu amor, de tu presencia en medio de nosotros. Que como Nicodemo hoy nosotros tengamos certeza que estamos delante de ti, te escuchamos y transformemos siempre nuestra vida, porque ya tu sacrificio redentor se nos ha dado para que tengamos esta plenitud de la vida en tu nombre. Amén. Cuarto momento, la acción. Ayer proponíamos que todos los días hiciéramos una obra de misericordia. ¿Cuál va a ser la obra de misericordia que voy a tener hoy? Eso, hacer obras de misericordia es vivir del agua y del Espíritu, es aceptar las mociones de Dios que nos mueven a salir de nosotros y ayudarle a otros de muchas formas. Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.